primero las opciones, un Club Deportivo Águila que por momentos también se ve que limitantes de medio hacia arriba. ¿Por dónde pasó la clave del juego de Faz para poderlo ganar? Que lo hace con un buen gol ante un mal rechazo, pero a partir de ahí creo que también esto le da mucho más confianza todavía al cuadro tigrío. Los escucho. A Sí, ver, empezando, perdón, Emiliano, solamente quiero no, mencionar no, lo dale, del, dale, lo dale. del el, el tema del público. Hay que quitarse el sombrero y no pasa nada con decirlo. Yo creo que seas fascista o no, o seas hasta incluso antifascista, hasta el mismo antifascista debe quitarse el sombrero ante la organización que está teniendo su afición. La turba está dejando detallazos en muchas jornadas, desde hace un par de torneos para acá, hacer las cosas diferentes, resaltar en las gradas el color que pone la organización básicamente, ¿no? La organización básicamente, porque una cosa es que tu afición nunca te deje, que te acompañe siempre, que existen aficiones así en el país. Ojo que hay otras que dicen acompañar, pero no. Pero aparte de eso, del acompañar, es organizarme para dejar huella, organizarme para ser pionero, organizarme para que el fútbol nacional, esto es hermoso. Tú ves también de repente las luces con los celulares, luego también en los momentos icónicos de videomapping que tenían anteriormente. A ver, es una afición que está haciendo las cosas distintas. Yo sí quiero, perdón que me metí en ese tema antes de platicar del tema deportivo, pero si todos los estadios tuvieran este tipo de ambiente, nuestro fútbol nacional sería incluso más atractivo para la empresa privada, para el espectáculo. Yo creo que es más de esto necesita nuestro fútbol, que las barras se organicen. Así es que felicidades para la Turba Roja. No pasa nada con decir que son la afición que está dejando más huella en el fútbol salvadoreño, con detallazos desde la grada. Sin duda, Manuel, y lo demuestran partido a partido, y el momento que están viviendo y de la manera también que lo expresan en el estadio, pues en buena hora, ¿no? Ojalá que otras aficiones tomaran el ejemplo, y lo digo porque sí están haciendo un buen trabajo. Pero bueno, metámonos ya de lleno en el tema fútbol. Un Club Deportivo FAS que pone un equipo similar a lo que hemos estado viendo. Tiene recursos, y hay que decirlo, porque hay profundidad de banquillo en ambos equipos. Los cambios no son nombres no menores, podemos decirlo, y que al final los técnicos tienen diferentes variantes. Pero ¿por dónde pasó? ¿Cuáles fueron las claves? Y comienzo con vos, Emiliano, para que este equipo haya podido lograr los 3 puntos y al final encontró un premio donde hay que estar atento, ¿no? Porque van a presionar, se van a meter, es un mal rechazo, y a partir de ahí Cruz encuentra el disparo y dentro. Pero también, a mi juicio, poco peso ofensivo del Club Deportivo Águila, le está costando en esta forma. A ver, quiero escucharlos a todos. Mira, yo creo que lo primero que tiene que ver no con el combustible ese del marco de la gente, de la ilusión y todo lo demás, es la dinámica. Rápidamente FAS se vio un equipo más dinámico hacia adelante, los dos, por lo que se vio, parados bastante iguales, 4-3-3, solo que la dinámica del medio campo fue la que cambió, ¿no? Dos triángulos completamente diferentes. El de FAS tenía que ver con Portillo y adelante de él Nodasco y Jean Maciel, y el de Águila al revés, era Tomás Chiqui Díaz y adelante de ellos Darwin Serén, que a veces se convertía en una línea de 3 volantes. En ese vacío del 10, que FAS tenía 2 y Águila no tenía ninguno, en ese vacío fue donde FAS hace la diferencia, porque Jean Maciel recibe ahí y es un chico que progresa muy bien. Nolasco recibe ahí y se siente cómodo y progresa muy bien. Bonilla recibía como 10 de espaldas botándose y sabe qué hacer de espaldas, y habilitaba muy bien a los jugadores por la banda, sobre todo por la banda izquierda. Dostin se podía meter en ese vacío detrás de los volantes de Águila y podía recibir como 10. Si bien Dostin no gravitó tanto como otras veces, pero son jugadores que en esa zona
tienen comodidad, tienen recursos, tienen la habilidad como para hacer la diferencia. Y pasándolo al otro lado, en Águila, fue al revés, ¿no? Vos tenías un 9 como Caballero, peleándose con los dos centrales, que es, el paraguayo fue muy bravo, a pesar de no haber tenido casi ninguna situación de gol, pero tenía que ver con eso, ¿no? La desconexión que él tenía con sus volantes. Pocas veces Darwin Serén hace lo que a nosotros nos gusta que hace, que es romper la línea y estar cerca. Tuvo creo que 2 opciones de tiro al marco fuera del área, pero no con esa claridad. Poquito de Jairo, lamentablemente parece que no está en ritmo, obviamente pidió el cambio. Dixon lo hizo mucho mejor, y si vos te das cuenta, el partido, para desahogarlo, ¿no? En el medio de la cancha estaban parejos, como decimos, ¿no? Con un Faz un poco más dinámico, y cuando ellos desahogaban, Faz desahogaba por la izquierda, que era al lado de Jairo Tereso, que fue donde Águila estuvo más flojo, y no pudo gravitar, que fue por el lugar donde Águila le hizo más daño, que era el lugar de Pineda Dixon. Dixon trabajando muy bien, sin pelota, y mucho mejor con pelota en los traslados. Y Walter Pineda, yo no sé si aburro a veces diciendo que, a pesar de, en este caso, digamos, perder alguna, ganar otras por la banda, creo que está pasando por un gran momento, y viendo los vacíos que hay en los laterales izquierdos, merecería una oportunidad. Y creo que por ahí pasó todo, ¿no? Faz llega 2 o 3 veces por izquierda muy profundo, muy profundo. No tiene el interlocutor para meter el gol, pero en el primer tiempo tiene 2 llegadas, tanto con Maciel como con Melgar, el mismo Bonilla tirándose o botándose a un costado para habilitar a sus compañeros. Y después la defensa de Águila con Cibrián y Nelson Rodríguez, que volvió a jugar un partido muy aceptable, pudieron sacar agua del pozo. Pero después, cuando sale Jairo, entra Gregory Díaz, parecería que Águila ganó un poquito más de claridad, pero siguió teniendo esa falta de ritmo en el medio de la cancha. En los primeros 10 minutos del segundo tiempo parecía que Águila lo ganaba, porque Gregory se metía en ese vacío, y él sí sabe dónde jugar detrás de los volantes de Faz, ¿no? Que Portillo en este caso era el único contención per se. Llegó Darwin más libre, tanto así que él tiene una pelota que él tira un riflazo de afuera del área, que no tuvo puntería, que pudo haber sido el 1-0 en una presión alta de Águila, que eso es algo que no hizo Faz. Yo creo que presionó mejor la salida de Águila. Águila fue mucho más directo, por eso digo, ¿no? Y en ese presión alta y tener la pelota y descansarla en su cuarto de cancha, ahí fue donde separó un poco las líneas de Águila, y en esa separación y en esa desconexión es donde ellos ganan en circulación. Fue un partido parejo, me parece parejo, con una mejor ejecución, sobre todo en velocidad de Faz, ¿no? Y después, cuando empiezan las sustituciones, como decimos, yo creo que Águila gana con la entrada de Diego Gregory, por un lado, ¿no? Porque mantiene mejor la pelota y tiene un poquito más de claridad, pero pierde vértigo. Y cuando Faz empieza a hacer las sustituciones, saca a Melgar y pone a Rafa, y ahí gana, ¿no? Por más que mantengas el mismo nivel o no juegues mejor que Melgar, ya ganás, porque tenés pierna fresca con un tipo que te da lo mismo. Después mete a Medrano, y también ganás en velocidad, en ejecución, y sobre todo en valentía. Y ahí fue donde Faz poco a poco fue metiendo a Águila en su mitad de cancha. Águila se defendió, como decimos, bastante bien, y tal vez sí, ¿no? En un rechazo incómodo, apurado, y como todos decimos que para el medio no se rechaza, pero estaban sacando agua del pozo, ahí Cruz encuentra el premio, y una pelota que a veces termina pifiada o termina en la ambulancia que estaba detrás del arco, la terminó clavando en un ángulo, y es un premio para un chico que está mejorando con esta estructura nueva de Faz, y que nos alegra porque lo necesitamos al 100% y motivado para la selección. Así que creo que Faz lo ganó bien, con las armas que tiene, y otra vez, ¿no? Vamos a seguir viendo estos llenos en el Quiteño, porque el equipo ilusiona, te muestra mucho más
mucho más fútbol de lo que te mostró, y espero no equivocarme, los últimos 4 torneos. Es un equipo que juega bien el fútbol, que es más dinámico, que se defiende con la pelota, y hoy los centrales y su portero sufren mucho menos, o sea que no tienen que ir a situaciones extremas. Ese es un apartado. Clavel le tocó pelear con el paraguayo, fue el Clavel que era en los últimos torneos, que para mí estaba equivocado, que peleaba más de lo que jugaba. Después de cuando parece que tuvo un toquecito y sintió que se había tal vez lesionado, le bajó 2 rayitas a la batería, y fue donde más solvente jugó. Cuando él se dio cuenta que estaba disminuido físicamente, fue cuando más solvente jugó, fue cuando fue más inteligente, cuando fue menos al roce, y cuando le dio mejor salida a Faz con la pelota desde su cuarto de cancha. Así que nada, como dice el profe, es cuarta fecha, nadie sale campeón en la cuarta fecha, pero un equipo que te muestre mucho más en 4 fechas de lo que te mostró en los últimos 4 torneos, creo que es para empezar a ilusionarse su gente, y que ojalá pueda mantener este ritmo de fútbol. Bueno, ahí la explicación de Emiliano. Profe Manuel, siguiendo un poco con ello, parecería que estamos en un sueño, ¿no? Que no nos levante, dirán los de Club Deportivo FAS, estamos primer lugar, hace cuánto no veíamos eso. Y aparte con buen fútbol, el despliegue de fútbol que está teniendo, la idea que está mostrando el equipo es completamente diferente a lo que habíamos visto en los torneos anteriores, y en buena hora. Y siempre lo decimos, que esperamos que FAS, al igual que todos los equipos grandes, y por ahí también nosotros que hacen un tremendo esfuerzo, sean protagonistas para bien del torneo. Y esto también, el colorido que le da la afición, el fútbol que estamos viendo, le viene bien al arranque del torneo, y hay mucha gente ilusionada. ¿Ustedes qué les pareció el partido? También agarrando un par de los comentarios de Emiliano, sobre todo eso, ¿no? De Club Deportivo FAS, que se ve que está compacto el equipo y que lo entienden a la perfección, incluso dejando a jugadores que son titulares en el banco y teniendo pocos minutos, como el caso de Medrano, Tejada, que por ahí también no están todavía siendo titulares y que van a tener que lucharla, ¿no? Para poder estar dentro del equipo. Mira, a mi juicio, Kevin, la tabla de posiciones está siendo bastante justa. Y cuando digo eso, quiero resaltar el tema de FAS. FAS está haciendo un muy buen inicio de torneo, no solo en resultados, también en volumen. Emiliano hacía una radiografía que me parece perfecta de lo que está haciendo FAS, con una línea de 4 que se convierte en línea de 3, porque orgánicamente también Murillo es un muy buen central por izquierda. En esa línea de 3, cuando se convierte en línea de 3, el que sobra es Jorge Cruz y no es Rudy Clavel como lo hacía en torneos anteriores. Rudy Clavel se tira un poco más por derecha, entendiendo también que la altura de Chepito Guevara por derecha es bastante adelantada, y que nunca le toma por sorpresa, a este equipo nunca le toman por sorpresa en la marca en ataque, en transiciones rápidas del rival, en la pospérdida, no le toman por sorpresa. Quisiera también resaltar 2 cosas más de FAS. El hecho de que tienen posiciones fijas y roles alternativos también, pero si tú te fijas, nunca entendés si Jan Maciel y Dustin Coreas, en fase ofensiva más bien, ¿no? Me refiero en fase ofensiva. ¿Quién está jugando por dónde? El primer tiempo tú veías a Dustin por derecha, a Jan Maciel por izquierda, de repente se alternaban, a veces por dentro Jan Maciel. El segundo tiempo al revés, Dustin Coreas pasaba un poco más por izquierda porque Rafa Tejada había ingresado. A ver, todos tienen una posición fija, pero estos dos, Jan Maciel, Dustin, no tienen una posición fija, tienen una libertad de decisión y creatividad por detrás del 9, que es un Nelson Bonilla que está haciendo un desgaste muy bueno también, que hace falta de repente, que vamos a comenzar también a medirle en base a goles. Sí,
Yo sé que mediáticamente esa es la medida de un 9, pero me parece que el desgaste que está teniendo es muy bueno y por detrás de él hay dos que se mueven libremente, Nolasco que llega como trecuartista y el que se queda fijo es Portillo. Por izquierda, Melgar está teniendo un excelente inicio de torneo y creo que me parece uno de los secretos por los cuales esta especie de línea de 3, línea de 4, en donde Murillo se hace lateral izquierdo muchas veces o se hace marcador por izquierda cuando se hace línea de 3. El secreto es que tiene dos por fuera que son carrileros naturales. Melgar, Chepito Guevara, te pueden cumplir la posición del lateral izquierdo, volante izquierdo, extremo izquierdo. Toda esa banda ellos pueden cubrirla. Última cosa que quiero destacar de FAS es el hecho de que dos del campeonato pasado eran fundamentales en cualquier partido, me refiero a Edgar Medrano y me refiero a Rafa Tejada, hoy son vitales en el equipo desde otra perspectiva, como unos revulsivos que ingresan a la cancha y que le llenan de herramientas. ¿Te acordás cuando empezaba la pretemporada y decíamos, es que este FAS tiene más herramientas de las que tenía el campeonato anterior? Existían muchas críticas acerca de si llegaba Nelson Bonilla, Dustin Corea, más de lo mismo. Que no, ojo, este FAS hoy cuenta con más herramientas comprobadas a nivel nacional de lo que había contado anteriormente con extranjeros que terminaban siendo un cohete soplado. Yo quiero decir, también resaltar el hecho de que, como bien dice Emiliano, no, nadie sale campeón en la cuarta fecha, es cierto, nadie sale campeón, pero el augurio, lo que le augura a FAS con este tipo de fútbol que está teniendo, cuando el entrenador vuelve a ver hacia la banca y ve que está Rafa Tejada y que aparte de lo bueno que tiene adentro de la cancha, tiene un Rafa Tejada, un Medrano, que pueden saltar a la cancha, a Diogo Figueiras, que tiene gente que le puede sumar, llegar a sumar, es muchísimo más de lo que contaba en el campeonato pasado. Solo les dejo una pregunta. No sé si se han fijado, pero me parece que FAS tiene un problema. Y el problema es el tema del juvenil. ¿Cuántos minutos como juvenil están acumulando? ¿Se acuerdan que dijimos, este va a ser un tema en el campeonato nacional? Los 11 jugadores que están alineando, los 11 de entrada, no son juveniles. ¿Qué tanto está ahorita FAS intentando sacar la mayor cantidad? Puede que sea su estrategia, ¿no? Que por ahí no le salga bien en algún momento, pudo haber sido, ¿no? ¿Qué tal si no te salían los resultados? Pero los resultados los está teniendo y que al final o al cierre de la primera ronda o de la primera vuelta o la segunda vuelta va a encontrar partidos en los cuales van a sumar minutos los juveniles. David Montejo creo que es el único que estaba en la lista de convocados, no está viendo minutos como titular. ¿En qué momento? Es una pregunta más bien, no es un cuestionamiento porque el cuerpo técnico sabrá lo mejor. Pero mi pregunta o mi incógnita es ¿en qué momento va a comenzar a acumular los minutos, ese bolsón de minutos que la regla, que por ley tiene que acumular, que son 1,200 minutos? Bueno, antes de irnos a la pausa, profe, ahí queda ese interrogante como siempre, ¿no? Porque también hablábamos de cómo vamos a tener contabilizado esto y cómo lleva la liga contabilizado este tema de los minutos de los juveniles, que es otro tema importante. Pero, a ver, profe Elmer, dentro de todo lo que ha mencionado Manuel, Emiliano, Club Deportivo Águila, me gustaría también comenzar por ahí. Igual queremos escuchar sus apuntes sobre Club Deportivo FAS. ¿Preocupa esta versión de Águila o lo que nos deja previo al arranque del torneo internacional? Así que, profe, por favor, sus comentarios. Sí, tal vez yo voy a retomar algunos elementos de lo que ha mencionado tanto Manuel como Emiliano, en el sentido que he seguido comentarios en redes, opiniones en torno al clásico nacional, en el que se menciona que fue un partido que no estuvo a la altura. Pero luego hay una diferencia en cuanto al tipo de partido que posiblemente alguien espera de un clásico nacional en cualquier latitud, a la explicación lógica, técnica, de la estrategia, del desempeño de ambos equipos que se ha hecho de manera detallada inicialmente por Emiliano y luego por Manuel en ese sentido. Porque yo sí plantearía que obviamente el partido no tiene los condimentos de otros momentos que hemos tenido otros partidos con mayor intensidad,
aunque el clásico entre Águila y FAS ya ratos había dejado de ser un partido intenso, generalmente era un partido de empate 0-0, de un 1-1, hasta cierto punto aburrido. Luego voy a hacer otro apunte en cuanto a lo de FAS, en el sentido de que, como ya Emiliano decía, FAS ya rato no tenía un arranque como el que se ha tenido en este torneo, pero se debe a varios factores. Inicialmente por la intención de la Junta Directiva de generar una dinámica diferente. Contratar jugadores que inicialmente creo yo que generaban críticas por el tema de la edad, el pasado de los jugadores, específicamente por Bonilla y Dustin Corea. Luego incorporan a Maciel, el portugués, y en ese sentido ya en la práctica podemos decir que el equipo va tomando forma. Después de la inversión de la Junta Directiva, algo que yo he mencionado es que algo que es clave. Tenía yo mis dudas en cuanto al entrenador Cristian Flores, porque no había tenido experiencia en ámbitos ya de primera división, había estado generalmente en fútbol base como entrenador principal, pero tiene algo con lo que yo creo que es fundamental, que cualquier entrenador puede contar, que es la actitud de los jugadores. Un FAS como grupo que tiene una actitud completamente diferente, y a partir de eso es más fácil trabajar. Luego se suma el apoyo de la afición, que creo yo que cualquier equipo desearía tener al menos la mitad de apoyo de lo que está teniendo FAS en este momento. Me llama la atención también el hecho de que FAS esté dando a conocer el número de aficionados que ha ingresado, entenderé yo, con boletos pagados al estadio, y eso es muy bueno porque te permite tener métricas, hacer un balance en el sentido de cómo va la dinámica de asistencia de aficionados. Ojalá todos los equipos retomaran eso nuevamente, porque a partir de eso pudiera jugar con otros elementos. Y bueno, eso en cuanto a FAS, logró un resultado que es importante, está encontrando una forma, una dinámica. Pareciese que ya los cambios o las sustituciones son hasta cierto punto cantadas en cuanto a lo que va a hacer FAS en el segundo tiempo, pero le está funcionando, que es lo más importante en ese sentido. Luego para Águila, creo yo decía, Águila inicia en las primeras jornadas, y no sé si tiene que ver, lo mencioné durante la semana pasada, que no cuenta posiblemente Mesina con plantel completo en el sentido de rendimiento, que los jugadores ya estén en estado de forma al 100% o al mismo nivel todos para decir, este es mi equipo base. Y ahora en esta fecha contra FAS, no sé si Daniel Mesina pensó bastante el partido entre semana y tratar de dosificar a los jugadores. Eso también lo baso en el hecho de los rendimientos de Águila, un equipo que no fue completamente intenso, realizó 4 disparos, ninguno de ellos a portería, contra 8 disparos de FAS, o 10 disparos de FAS, de los cuales 8 fueron a portería y 2 afuera. Entonces, decirse, un equipo que pareciese que fue a por el empate a Santa Ana, con el empate pareciera que se daba por servido, no le salió las cuentas, y creo que el problema de Águila es que no está encontrando su 11 titular que le dé resultados. Yo esperaría que ya después de 4 fechas eso le permita a Daniel Mesina, ahora sí, ya el partido de la Copa Centroamericana, decir, este es el mejor 11 que tengo ya para competir, y ahí nos podría dar una idea de qué podemos esperar de Águila en la segunda vuelta, por ejemplo, porque generalmente la afectación de la Copa Centroamericana mayormente se ve en la primera vuelta de los equipos, y ya luego podrán tener chances para ir teniendo buenos rendimientos a nivel local. Y en el caso del torneo, pues tenemos que entender que también no premia el buen rendimiento, la regularidad, el torneo como tal. Luego sí, está ahí el que tener los mejores, la mejor posición en ambos torneos, pues te da la clasificación a la Copa Centroamericana, pero seguro a algunos equipos se les olvida cuando tienen 2 competiciones a la vez. Muy bien, profe. La verdad que muy completo el análisis sobre el clásico. Lógicamente se merece todo este tiempo que le hemos dedicado por lo que representa este partido, y también en este inicio de torneo en donde el Club Deportivo Águila va a tener participación internacional. Otras las cosas y apuntes también que lo podemos tocar
tocar en otro momento. Decía, amplitud de camerino hay, pero ahora Club Deportivo Águila no cuenta con extremos. Tiene a Santos Ortiz recién operado. Se vuelve a lesionar Jairo. Está el chico Villatoro lesionado también. La verdad que está mucho, y es por lo que mencionaba Emiliano al inicio. Todo lo intenta generar por interior, y es donde está teniendo problema también. Por ahí solo Dixon es el único que está oxigenando la salida, y por eso es que también todo se va hacia el sector de la izquierda. En resumidas cuentas, creo que todos coincidimos, buen triunfo y merecido también para Club Deportivo FAS. Tenemos que hacer una pequeña pausa, ya vamos a regresar, estamos en los ex. Gracias por acompañarnos a través de Tigo Sports y también a través de Sonora 104.5. Para los que están de vacaciones, un fuerte abrazo, sigan disfrutando, bronceándose, comiendo rico, visitando a la familia. Nosotros ya volvemos.